Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En 5 minutos voy a tratar de resumirles cómo han sido los cierres electorales en la provincia de Buenos Aires, básicamente, que ha tenido obviamente como máxima novedad la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi en la presidencial, después de un viernes muy agitado en la Argentina. Lo que sobrevino posterior a ese anuncio fueron los ordenamientos distritales y seccionales. Claramente, en las secciones electorales después de la embestida que intentó por un lado Máximo Kirchner en consonancia y, si se quiere, en sociedad política con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, para quedarse con la vicegobernación, desplazar a Verónica Magario, intentar que Verónica Magario vuelva a ser candidata a intendenta de La Matanza y que ese lugar ya no lo ocupe Fernando Espinosa, pero el objetivo en realidad, más que Magario vuelva a La Matanza, era ver si lo podían rodear a Axel Kicillof, al cual, digamos, ya lo habían presionado muchísimo para que sea candidato a presidente y encabece esa oferta electoral. Eso no pudo ser. Al final de la noche se terminó confirmando entonces que la fórmula seguía siendo Kicillof-Magario, y los lugares de la lista de diputados y de senadores por la provincia de Buenos Aires claramente tienen el sello del kirchnerismo, porque Guado de Pedro, que encabeza la lista de senadores nacionales, y Máximo Kirchner, que encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, dejaron esa impronta. Con lo cual, la conclusión es que estamos ante el refugio del kirchnerismo más duro, más ortodoxo en la provincia de Buenos Aires y básicamente en el conurbano bonaerense, lo que nos va a llevar hacia adelante a, bueno, la construcción de un nuevo esquema dentro del peronismo. Más allá de cuál sea el resultado que tendremos en agosto primero y en octubre después, el peronismo va indefectiblemente a una renovación, porque el dedo de Cristina Kirchner ya no funcionó como en otras ocasiones. La gran pregunta es, ¿Cristina quiso que su dedo funcionara? Bueno, al parecer sí, lo intentó con Eduardo Guado de Pedro. ¿Fue un globo de ensayo? Bueno, para algunos puede haber sido un globo de ensayo. Lo cierto es que la candidatura de Guado de Pedro ella misma la impulsó, ella misma llamó a intendentes para pedirle que lo instalen en el conurbano y se dieron cuenta de que eso no funcionaba. La misma cuenta que se dieron los gobernadores cuando fueron a visitarlo. Primero Alberto Fernández, después a Cristina, diciéndole, miren que con Guado de Pedro y la candidatura a vicepresidente de Juan Mansur vamos a perder senadores y vamos a perder diputados por las provincias. Es decir, ya no era solo un problema para los intendentes del conurbano, sino que lo era también para los gobernadores peronistas, sobre todo del norte de la Argentina, donde históricamente el voto kirchnerista ha sido más sólido. Por eso ya los gobernadores, desprendiéndose de Cristina Kirchner, desafiando el dedo de Cristina Kirchner, lo que han hecho es convertir lisa y llanamente al kirchnerismo, a lo que queda del kirchnerismo, en una fuerza política bonaerense. Y aún así, las enormes dudas subyacen a partir de lo que puede llegar a pasar con la candidatura de Axel Kicillof, porque de ganar Axel Kicillof las elecciones y renovar su mandato, ¿quién podrá decir que tiene que circunscribirse a la jefatura política de Máximo Kirchner? Nunca lo ha hecho. ¿Por qué lo va a hacer reafirmando su voluntad, sabiendo que además intentaron volver a rodearlo como ya lo rodearon en su momento cuando después de las elecciones legislativas perdieron en la provincia de Buenos Aires y debió ceder lugares para que desembarquen intendentes de la mano de Martín Insaurralde? Martín Insaurralde tampoco termina teniendo un cierre demasiado auspicioso para los hombres más cercanos a él. Es cierto que uno de los propios, como Santarelli, termina en la lista de senadores por la tercera sección electoral, pero no la encabeza, queda en tercer lugar. Es decir, que no ha habido para el jefe de gabinete el mejor de los cierres, que va a ser candidato a concejal en su distrito, en Lomas de Zamora, porque el candidato a intendente finalmente termina siendo Federico Termín. Repasemos rápidamente algunos municipios donde las internas pueden llegar a ser realmente muy interesantes. La primera de ellas, el caso de Tigre, donde Malena Galmarini se presenta como candidata a intendente para competir con el actual jefe comunal Julio Zamora. Veremos, porque todavía hay tiempo de modificar listas, incluso de oficializar las listas. Esto también es importante que lo sepamos. Se presentaron los candidatos, se presentaron muchas listas, pero las juntas electorales y la justicia electoral todavía puede determinar sobre la validez de muchas de las listas presentadas. Habrá que ver qué es lo que pasa en Tigre. Uno se pregunta si efectivamente Sergio Massa va a permitir o va a ceder
la posibilidad de que su propia esposa pierda una interna con Julio Zamora. Ante una competencia, esa posibilidad siempre está muy latente. Otra interna para seguir muy de cerca va a ser la que se ha venido construyendo en el municipio de Hurlingham. Sabemos todos de la fortísima interna y el enfrentamiento que hay entre el intendente Juan Zabaleta y la Cámpora. Zabaleta logró reunir en su lista la gran cantidad o la gran mayoría de los de quienes obviamente forman parte de Unión por la Patria, es decir, todos los sectores, Movimiento Evita, sobre todo el Frente Renovador. Zabaleta le da un enorme guiño a Sergio Massa al ubicar en el primer lugar de la lista de concejales a Fabricio Acuña, que es representante del Frente Renovador. Del otro lado queda la lista encabezada por el candidato de la Cámpora y solo con la Cámpora, con lo cual no deja de ser un dato relevante a la hora de auscultar lo que puede llegar a pasar en el distrito de Hurlingham. Algunos intendentes históricos que van a dejar de serlo. Alberto Descalzo, después de 28 años, no va por la renovación en su municipio. Hablamos de Ituzaingó, va su hijo Pablo Descalzo. También sucederá algo muy parecido en Ezeiza, donde Alejandro Granados, que ya había tomado licencia para dejar a su hijo Gastón Granados, ahora ratifica esa decisión y Gastón Granados es el candidato a intendente. Del otro lado del peronismo, Gustavo Pose, que finalmente va como candidato a vicegobernador de Diego Santilli, y su hija Macarena encabeza la lista que va a competir en la primaria, hasta ahora la única primaria que quedó en pie, que es la de Juntos por el Cambio, la de Horacio Rodríguez Larreta, la de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, la de Santilli frente a Grindetti. En los distritos hay puja en todos los municipios hay puja, salvo alguna excepción por allí, caso Vicente López, pero no mucho más que eso. En todos los municipios del conurbano hay puja en Juntos por el Cambio, incluso en 3 de febrero, donde Diego Valenzuela, que es el intendente y va en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, tiene que enfrentarse con Gustavo Spalletti, que es el candidato de Patricia Bullrich. Les decía, 3 intendentes históricos que van a dejar de serlo. En Ituzaingó, Alberto Descalzo, en el caso de Ezeiza, Alejandro Granados, y en el distrito de San Isidro, el caso de Gustavo Pose. Con lo cual ahí hay que observar el primero de los cambios profundos. Después en el resto de los municipios, la verdad, sean oficialistas, sean opositores, actualmente la gran mayoría de los jefes comunales se anotaron para ir por la reelección. No hay demasiadas modificaciones. La gran pregunta para muchos de ellos, sobre todo los que hoy son parte del peronismo o del oficialismo, es si la fórmula Massa-Agustín Rossi es una fórmula de captación fuerte en el Gran Buenos Aires. Hay algunos que dicen se necesita en el Gran Buenos Aires tener un Kirchner en la boleta. Bueno, hay un Kirchner en la boleta. Es Máximo Kirchner. ¿Va a alcanzar con eso? Yo me haría otra pregunta para finalizar. La verdad, Cristina Kirchner, como nos venimos preguntando desde el año pasado, ya no es garantía de triunfo. Quizá era garantía de mayor colecta de votos dentro de un sector muy determinado. Ahora, garantía de triunfo, me da la sensación de que quedó claro que ya Cristina Kirchner no lo era, como tampoco lo es Mauricio Macri en Juntos por el Cambio. Y aquí creo que sí está el principal punto de la renovación en la política argentina que se viene en estas elecciones y posterior a estas elecciones, sea cual sea el resultado. Vamos a ir contándoles en los próximos días más novedades. Hay distritos donde se presentaron 7 listas dentro de Unión por la Patria. San Miguel es uno de ellos. Bueno, hay muchísimas alternancias. ¿Quién ganó y quién perdió a la hora de los repartos de las listas seccionales? Extrañísimo lo que pasó con Gabriel Catopodis, porque el actual ministro de Obras Públicas de la Nación, hasta las primeras horas del domingo, cuando ya incluso había vencido el plazo de la presentación de las listas, aseguraban que era el candidato a primer diputado provincial de la primera sección electoral. Y después no fue. Terminó en ese lugar. Estamos hablando de Rubén Slayman, el hombre del masismo del Frente Renovador, encabezando esa lista, con mucho componente camporista dentro de la sección electoral. Es una gran incógnita lo que terminó pasando con Gabriel Catopodis. Lo vamos a ir contando en sucesivos encuentros a través de estos videos, como también el desarrollo de la campaña que se viene. Esta es una primera aproximación a grandes rasgos de lo más importante que dejaron los cierres de listas en la provincia de Buenos Aires el último fin de semana. Hasta la próxima.